Hola, estamos intentando un nuevo video de trinchera. Habitualmente lo hacemos los sábados por la mañana, así que buenos días a todos. Hoy es 14 de octubre del año 2017 y en este ocaso del peronismo, la tarea fundamental que nos hemos dado es una tarea de recuperar el pensamiento político, ¿no? De recuperar la actitud reflexiva, el escuchar al otro, el dialogar, el sacar temas que son poco habituales, pero que consideramos fundamentales, ¿no? En el anterior video hablamos de varias cuestiones que tienen que ver con lo internacional y que incidieron en la formación del pensamiento de lo que se llamó el peronismo, ¿no? Fundamentalmente, a nuestro criterio, los diálogos entre Vera Zasulich y Marx, que en la medida en que son desoídos, desconocidos por el leninismo, van a marcar una línea. Se ha hecho habitual echar las responsabilidades de muchas monstruosidades a Stalin, pero nos olvidamos que el que liquidó la base marinera libertaria de Kronstadt fue Trotsky, y que el que abjuró del movimiento campesino y de las comunidades rurales y de sus prácticas democráticas fue Lenin. O sea que el camino que Lenin y Trotsky tomaron parecía que obligaba, casi obligatoriamente llevaba a Stalin, ¿no? Estas cosas se pueden ver ahora claramente y me parecen importantes considerarlas porque estamos en una época de posverdades y posmodernidad donde todo lo anterior sigue vigente pero se ha ido diluyendo, derrapando, ¿no? En una mezcla en que nadie se atreve a ver los componentes y a revisarlos. Es una época turbia esta de progresismos turbios, ¿no? de discursos de verdades inconfesadas, ¿no? Por eso me parece importante hablar de eso, y también en el anterior video comenzamos a hablar de la Tercera Internacional, ¿no? Bueno, hoy vamos a volver sobre la Tercera Internacional, que me parece fundamental, y otros temas. Pero yo quería comenzar este video que trabaja sobre conceptos, ¿no? Trabajando el tema de la colonialidad, el tema del colonialismo y de la colonialidad, que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes errores de los intelectuales nacionales en la Argentina fue no prestar suficiente atención, en algunos casos darle la espalda a todo el movimiento decolonial que se dio en la Argentina, en América Latina en los últimos 15 años de manera muy fuerte, ¿no? La diferencia entre la lucha contra el colonialismo y la colonialidad es que en la lucha contra el colonialismo nos sacamos de encima a la potencia ocupante, nos liberamos, nos independizamos, pero permanecen los mecanismos de la colonialidad incorporados inconscientemente, no conscientemente, a las prácticas políticas, ¿no? Por supuesto, esto pasó desde ya con la independencia argentina, pasa constantemente, ¿no? Entonces hay que plantearse la necesaria decolonialidad luego de liberarse del colonialismo, ¿no? Nosotros en la vida cotidiana lo veo frecuentemente. Yo quería contar una anécdota porque durante la campaña contra las fumigaciones que yo inicio allá por el año 2005, conozco a un grupo de jóvenes de los Reartes Córdobas, artesanos, que van a ser muy importantes en este movimiento. Incluso hay una foto que toma Almafuerte, el grupo de musical, en alguno de sus videos, que dicen paren de fumigar, y que hay toda una comunidad alternativa levantando el video, que salió también en el canal C5N. Bueno, esta foto se ha difundido muchísimo, y que es allí en esa comunidad, ¿no? El asunto es que cuando yo los conozco a estos muchachos y conversamos sobre cómo viven, ellos me dicen, estamos en Villa General Belgrano,
tenemos una feria, nos va muy bien. Dice, lamentablemente, me dice uno, estamos casi pegados a la tumba de Lánforo. Yo me quedé pensando, Lánforo, claro, estaban hablando del comandante alemán, un hombre joven, que presidía el acorazado Graspi, que perdió la batalla del Río de la Plata contra los buques ingleses, ¿no? La única batalla que se dio en esta zona se dio en el año 39, era un acorazado bucanero alemán que capturaba barcos, estaba afectando mucho, se inició la guerra y este barco estaba en el Atlántico Sur, perjudicó mucho las líneas de vapores mercantes ingleses y entonces salieron un montón de barcos de guerra a buscarlo hasta que lo encontraron en Montevideo, ¿no? Estaba reponiendo provisiones. Se da la batalla en el Río de la Plata. Según del acorazado, Lánford aclaró que según las memorias nunca fue nazi, sino que era un hombre de carrera, un profesional. Se retira a Buenos Aires solo, alquila una habitación en un hotel del puerto de Buenos Aires, se envuelve en la bandera alemana y se pega un tiro. Entonces, a ver, más allá de las posiciones políticas que puedan haber de por medio, yo digo, me pregunto varias cosas. Por lo menos en los últimos tiempos, ¿qué marino argentino, incluso durante la guerra de Malvinas, habría hecho una cosa semejante? Que yo sepa, ninguno. Un acto semejante de dignidad y de honor, ¿no? Punto. Otra pregunta. ¿Nosotros alguna vez fuimos colonia de Alemania? No, nunca. Sí, hemos sido prácticamente una colonia de la Gran Bretaña. Entonces yo me pregunto, ¿no es un acto colonial decir, me avergüenzo de estar cerca de la tumba de Lánford? Y si en vez de la tumba de Lánford estuviera la estatua al soldado desconocido de la Gran Bretaña, ¿qué diríamos? ¿Estaríamos orgullosos? Es decir, este tipo de preguntas, este tipo de problemas constituyen lo que se llama la colonialidad, ¿no? Nos liberamos de la metrópoli colonial, pero seguimos manejando las mismas formas, ¿no? Y se da constantemente, lo hemos visto en Milagro Salas, ¿no? Todos esos gestos autoritarios, ese maltrato a su gente. ¿Qué indicaba? Que estaba repitiendo lo que hicieron con ella. Por eso muchas veces nos resultó difícil en algunos ámbitos cuestionarla, porque no cuestionamos su origen humilde, cuestionamos el hecho de que repitiera las prácticas de sometimiento a los pobres, ¿no? Lo mismo de Elía, tantos otros presuntos líderes que generó el progresismo y que no hacían sino replicar la sociedad de clases. Entonces lo primero era veranear en Punta del Este, comprarse una gran casona como el patrón que habían tenido, una casona con piscina como tiene Delía. Claro, era fundamental en su mecánica interior y maltratar a los demás, ¿no? Cómo los maltrataron a ellos, ¿no? Cómo liberarnos de esto. Esto es la práctica, se llama decolonialidad, ¿no? Pero vayamos más atrás, ¿no? El origen de estos, mejor dicho, lo que nos proponemos en estos videos es explicar que el peronismo es anterior a Yalta. O sea, estamos obligados, para entender lo que está pasando en el mundo, porque China no estuvo en Yalta, y esta Rusia no estuvo en Yalta, entonces Yalta sigue vigente y hay que discutirla. Estamos obligados a revisar qué pasó antes de Yalta, ese mundo anterior, entre otras cosas, porque Perón lo conoció, estuvo como agregado militar en Italia entre el año 39 y 41. Entonces lo que él vio es lo que lo formó. Lo que Perón vio en esos años claves, nos lo transmitió y transmitió a mucha gente, lo transmitió en sus discursos, en sus clases. De hecho, que había un terreno fértil en la Argentina, por supuesto. Siempre hablo de
de Juan Queraltó, el líder de la Alianza Libertadora Nacionalista, por supuesto que compartía esto. Por supuesto que gran parte del irigoyenismo compartía esto. Por supuesto que Forja y Scalabrini compartían esto. Pero entonces se dio una coincidencia muy motivadora. Necesitamos entender qué pasó. El tema es, en un mundo de posverdades y de posmodernidades turbias, donde ser fascista es ser de derecha, y donde ser nazi es ser de derecha, y todo el mundo queda conforme y feliz porque cree que dijo algo, dijo una verdad de aquellas, donde ya el pensamiento político se ha degradado a nivel de un partido de fútbol. Nosotros, sería interesante encontrar el contexto de la Europa de aquellos tiempos que da lugar al fascismo y al nacionalsocial y a otras cosas, y a otros fenómenos muy interesantes que Perón vio. Yo quería decir varias cuestiones. Primero, los cambios en la Revolución Rusa, a partir de que Lenin y Trotsky conducen hacia el estalinismo. Ya creo que Lenin muere en el 29. Stalin va postergando sus últimas medidas de gobierno, esperando que no tener que competir con Lenin, ¿no? Está esperando, está ahí en la puerta dispuesto a hacerse cargo, ¿no? Ya ha enfrentado a Trotsky constantemente, se ha sacado encima casi todos los otros líderes originarios de la Revolución Rusa, ¿no? Existe algo en el mundo que se llamaba la Tercera Internacional. Es la que reemplaza a la segunda, ¿no? que había organizado Carlos Marx. La segunda era con muchos partidos socialistas, muy amplia. La tercera ya es en el 19 con la Revolución Rusa y son los más duros, ¿no? En algún momento también entran sectores socialistas, ¿no? Por eso, de alguna manera, va a entrar Mussolini también en esa Tercera Internacional. Pero fundamentalmente están los partidos comunistas o los sectores más duros de cada partido socialista. La Tercera Internacional, que se reúne todos los años, generalmente en Petrogrado, ¿no? Año tras año se va siendo domesticada por la política rusa, que la pone a su servicio. O sea, gradualmente vamos a ver entre el año 19 y el año 30 y pico cómo la Tercera Internacional deja de ser una alianza de partidos que buscan la revolución internacional para ser una alianza de partidos que trabajan por los intereses de la Unión Soviética. Son como representantes y hacen lo que a la Unión Soviética le interesa. En ese marco, la Revolución China va a ser una absoluta excepción, y donde Mao Zedong justamente inicia la larga marcha como una manera de desconectarse de las presiones de Stalin y de hacer la propia, o sea, 10.000 kilómetros para alejarse de todas las presiones y encontrar un rumbo propio que al final es la lucha contra la ocupación japonesa, que es una de las genialidades de Mao Zedong. Sale de la mera lucha de clases donde estaba atrapado por el stalinismo para encontrar un proceso de liberación nacional en la lucha patriótica contra la ocupación del Japón. Y ahí es donde termina ganando. Pero bueno, no es el fenómeno propio de la... No se repite esto con la Tercera Internacional, que se va degradando constantemente, ¿no? Va siendo sometida, domesticada por Stalin y dura hasta el acuerdo entre Alemania y Rusia, Ribbentrop-Molotov, el famoso acuerdo donde ahí se acabó. Y ahí se termina la Tercera Internacional, ¿no? Ya porque es un escándalo. Además comienza la guerra ya. Pero esta Tercera Internacional, por supuesto que se va domesticando, pero va teniendo sucesivas crisis interiores muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Lógicamente no había otra cosa o no se veía otra cosa en el horizonte, entonces mucha gente estaba allí, pero las tensiones eran muy fuertes, porque las tensiones sobre todo entre internacionalistas y nacionalistas, en el sentido que los internacionalistas seguían apostando por una cosa,
por pasar por encima de las fronteras, por una cosa supranacional, y los nacionalistas recordaban el rol de la soberanía y de los patriotismos en la Primera Guerra. O sea, una vieja polémica de la que ya hablamos. O sea, la izquierda había apostado al pacifismo y a la lucha contra la burguesía, y de hecho los pueblos participaron intensamente en la guerra. Bueno, esta guerra, la Gran Guerra, la Guerra del 14, va a ser decisiva. Lo que surge de esa Gran Guerra son varios fenómenos que vamos a describir. O sea, del 14 al 19. Pero ¿qué pasa en el 19? ¿Qué pasa en Europa? La sociedad ya no diferencia entre lo militar y lo civil. Son tantos millones los que vuelven de las trincheras que se mezcla. No hay una sociedad civil y una sociedad militar, es una sola cosa. El Estado se transforma en un gran Estado. ¿Por qué? Porque tiene que atender a millones de víctimas, huérfanos, viudas, discapacitados de todo tipo. Entonces, hay estatismo, hay militarización de la sociedad, hay un disciplinamiento de la sociedad. Los hombres, en medio de la crisis, de la inflación, ¿qué buscan? ¿Qué buscan los soldados alemanes veteranos de guerra? Buscan a sus mandos, buscan a sus camaradas. Entonces uno empieza a entender por qué se forman milicias, por qué la gente se uniforma en los diferentes países. Porque le gustaba la camisa parda, ¿no? Porque venían de las trincheras, porque se daba en todos los países esta similitud de usar ropa, de uniformarse, de buscar mandos, de encolumnarse. Fue la experiencia de la guerra. ¿Por qué eran estatistas? ¿Por qué vuelven a leer a Hegel? Porque el Estado es la última necesidad para atender a millones de desocupados, inválidos, huérfanos, viudas. Entender esto. Es un fenómeno que se da porque todos se parecen. Uno ve las fotos de cuando desfilan los bolcheviques, cuando desfilan los fascistas, cuando desfilan los nazis, y hay una cosa que uno entiende, es una situación de época. Entender esto, entender la jerarquización de la política. Unos necesitan un Duce, otros necesitan un Führer, claro, y otros lo tienen Stalin, lo tienen los comisarios políticos, pero es propio de lo que dejó la Primera Gran Guerra, que fue una carnicería espantosa. En el 36 hay una crisis muy grande en el Kominter. El Kominter es el término ruso para expresar la Tercera Internacional. Hay una de las grandes crisis se da en la reunión en el Congreso Mundial del 36. El líder máximo de la juventud de la Tercera Internacional, Jacques Doriot, que dicen que era muy carismático, no lo conocí, pero dicen que era muy carismático. El líder se aparta de la Tercera Internacional y va a formar el Partido Popular. El Partido Popular es el partido profascista de Francia, que colabora con el régimen de Vichy y de Doriot, y de Pétain, perdón. Doriot ganaba elecciones, le ganaban los barrios obreros a los bolcheviques, en los barrios obreros de París. Es una historia ocultada. Es decir, pasaban de un bando al otro. En España pasaban del Partido Comunista a la Falange. ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo podemos explicar? Porque hoy ya no tenemos elementos políticos para entender las cosas que pasaron, que eran de una enorme complejidad, pero dejan de ser tan complejas cuando uno las ubica en su momento histórico. Yo lo comentamos alguna vez, ¿por qué Lenin, cuando Mussolini rompe totalmente con la Tercera Internacional y con los demás partidos de izquierda y forma el Facho di Combattimento, Lenin dice se fue uno de los más capaces que teníamos? Claro, porque en el universo de la izquierda, Mussolini venía del Partido Socialista. ¿Cómo ahora ser facho es de derecha? En ese momento no era así. Y eso es lo que Perón vio, y mucha gente en el año 43-45, de los que formaron el movimiento nacional en la Argentina, y de los cuales tratamos de recuperar la memoria de Scalabrini, Ortiz y otros, deben haber visto personalmente o por los diarios o escucharon por la radio, es decir, lo que leían, ¿qué leían? Ese era el mundo en el que se formaron, en el que se formó Jauretche, Scalabrini.
era un mundo muy diferente que ha sido muy distorsionado, porque después vino toda la leyenda negra, el estalinismo, el Yalta, los acuerdos entre Stalin y Roosevelt. Tanta cosa oscura. ¿Por qué Stalin, por qué Hitler no apoyó a Rommel, que estaba a un paso de los pozos petroleros de Arabia? Y en cambio lanzó toda la ofensiva contra Stalingrado para llegar a los Urales al petróleo. Preguntas, sin respuesta. Perdió la guerra. Porque tenía celos de Rommel, porque tenía un acuerdo con los ingleses y prefirió atacar a los rusos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero las historias de los escritores peronistas de los años 49-50 hablan muy intensamente de cómo en Yalta Roosevelt, el presidente norteamericano, estaba totalmente fascinado con Stalin. Hizo todo lo que Stalin quería. Incluso la invasión por Italia, que Churchill no la quería por Italia, la quería por Grecia. Y que hubiera posibilitado que no hubiese una Europa oriental en manos de los rusos, ocupada por los rusos. Sin embargo, Roosevelt hizo lo que Stalin le pidió. Cortó Europa por el medio y la otra mitad se la quedó el Ejército Rojo. No se dio cuenta, era tonto, estaba fascinado. El peronismo vivió estas cuestiones, estas preguntas, estos interrogantes tan lejanos como parte de su nacimiento. Desde el principio fue parte de la Revolución Nacional en América Latina, donde se dieron muchos fenómenos similares. Para entender al peronismo hay que entender a Vargas, hay que entender a Arbenz, hay que entender a Paz Extensor en Bolivia. No hay otra manera. Por supuesto que tiene particularidades, pero las particularidades del peronismo son tan valiosas como las particularidades del varguismo en Brasil. No son superiores, son semejantes. O los fenómenos de Bolivia, con el presidente Mártir, al que colgaron de un farol de la Plaza Murillo, y después la revolución que hizo Siles Suazo en Bolivia, mientras Paz Extensoro estaba en el exilio, luego volvió como presidente, después fue reemplazado por Siles Suazo. Toda esa batalla de Bolivia, donde por primera vez en la historia de América Latina el pueblo derrota al ejército regular y lo reemplaza con milicias, la revolución del 52 no fue broma, fue muy serio y lo hemos olvidado. Y todo eso es parte de un proceso que se nutría en estas memorias de las que estamos hablando. Para mí, hablar de Vera Zasulich, su diálogo con Marx, hablar de la Tercera Internacional, son puntos neurálgicos para entender el mundo. Podemos hablar también de la República Española, de cómo se dio esa guerra. Perón también la vio, llegó en el 39. Era lógico que se sintiera afectado por las consecuencias de una guerra civil. No quiso repetirlo en el 55, porque lo vio ahí, porque lo sufrió, porque estuvo en España recorriendo esos países. En fin, hoy los rusos dicen que en vez de seguir este camino de posmodernidad tendríamos que dar un paso atrás. No llegar a la premodernidad, pero de alguna manera buscar una variable, otro camino. Nos equivocamos de camino, tendremos que dar un paso atrás y buscar otro. Estamos en eso. Si el peronismo está terminado, va a haber que sentar las bases para que en los próximos años los jóvenes, que son los que van a escuchar este video, organicen otro movimiento nacional. Pero el camino tiene que ser el mismo, no puede ser otro. El camino tiene que retomar las antiguas luchas. Con esa esperanza estamos haciendo estos videos y continuamos en la página de Facebook de Trinchera por la Liberación Nacional. Ojalá tengamos cada vez más amigos y más oídos y ojos que nos vean y oídos que nos escuchen. Gracias por acompañarnos.